Hola, bienvenidos al curso de jardinería, la unidad 3. A esta unidad le denominaremos propagación. Bueno, vamos a iniciar. Recuerden que ya veníamos hablando un poquito de botánica. Acá ya vamos a hablar específicamente de la propagación vegetal. Entonces, propagación o reproducción vegetal en botánica se designa a variados mecanismos a través de los cuales las plantas se multiplican. Los musgos, los helechos y las plantas superiores muestran una increíble diversidad de historias de vida, hábitos de crecimiento y fisiologías. Aquí vamos a mirar una generalidad y vamos a comenzar hablando de las funciones vitales de los vegetales. Bueno, entonces los vegetales, una de las funciones es la nutrición, la cual permite a los seres vivos transformar la materia en energía o la energía en materia para mantener un organismo vivo. Es decir, la nutrición, como ya hemos venido durante los módulos anteriores viendo cómo es de importante y cómo afecta a los seres vivos positivamente, y también cómo esta transformación de la energía, pues por medio de los mecanismos que se hace, que básicamente empieza con la fotosíntesis y es a través de las plantas. También hay unas funciones en los vegetales que es la de la relación. Esta función permite a los seres vivos detectar cambios del ambiente y reaccionar con ellos. Me explico un poco con esto. Hay una cantidad de relaciones y de estímulos que suceden en los vegetales. El fototropismo, que es, el fototropismo es ahorita más adelante lo voy a ampliar, pero acá lo voy a tocar un poquito como para mirar un poquito esa relación. En los girasoles, si los han observado, ellos, cuando uno ve un cultivo de girasol, uno ve que las cabecitas están como ubicadas hacia la luz. Ese es un ejemplo del fototropismo positivo en ese vegetal. Entonces podríamos decir que una función vital es la relación que existe entre todos ese intercambio en los seres vivos que podría ser de los girasoles con la luz. Y por último, otra función es la reproducción, que aquí la vamos a tocar muy ampliamente, ya que en la reproducción lo que se hace es es la copia de sí mismo, o sea, de ese vegetal, para perpetuarse, ya sea sexual o asexualmente. Dentro de estas relaciones que ya miramos están las funciones vitales que ya las ampliamos. Un organismo nace, crece y se relaciona. Aquí vamos a mirar la definición un poquito más a fondo. ¿Qué es la reproducción de plantas? Todos los seres vivos poseen algunos tipos de reproducción, es decir, un mecanismo para continuar la especie y garantizar la preservación de su contenido genético. Es muy importante este concepto acá porque lo que queremos es preservar el contenido genético, ¿cierto? El ADN de las plantas en este caso. En el caso de los seres del reino vegetal, dicha reproducción se da a través de, muy específicamente, de una forma sexual o asexual. Eso ya lo vamos a mirar con más detalle. Y aquí es donde yo les decía en el módulo anterior que íbamos a tomar muchos conceptos de botánica, unos pues de las angiospermas, que son las plantas con flores y frutos, que prácticamente son las que más se van a ver, pero también están las gimnospermas, que son las plantas sin flores, y a este grupo pueden distinguirse los musgos y los helechos, que no poseen semillas y por ende se reproducen asexualmente. Vamos entonces a continuar hablando más específicamente de cada una de las reproducciones. Acá vamos a tomar la reproducción o la propagación sexual. La reproducción sexual de las plantas es un mecanismo de reproducción en el que se forman gametos, células sexuales, como lo vimos en la flor. Acá lo vamos a volver a tocar. Vamos a retomar muchos temas que ya hemos visto para irlos contextualizando. Esta propagación sexual se hace por medio de los gametos sexuales, que son las semillas
para crear un nuevo organismo genéticamente diverso. Aquí hay algo que ampliar. Cuando la propagación se hace por semilla, y ahorita vamos a la diferencia con la propagación vegetativa, se obtienen por medio de esas semillas organismos genéticamente diversos. Y esa es la principal diferencia. Cuando yo siembro una semilla del vegetal que sea, vamos a poner el frijol, que es como el más transversal a todas las culturas, pues a las culturas colombianas. Vamos entonces a visualizar un frijol, ¿cierto? Cogimos ese frijol, lo sembramos, esperamos a que germinara y nació una planta. Si yo tengo la imagen o la fotografía de la planta de donde saqué la semilla y la comparo con la nueva planta y las nuevas semillas, estas van a ser genéticamente diversas, o sea, van a tener unas características distintas. Eh, lo que no sucede con la propagación sexual, que cuando yo tomo una hoja o una rama o un material vegetal, que ahorita lo vamos a ver con más amplitud, voy a tener un organismo exactamente igual. Entonces, esa es la gran diferencia. En la propagación sexual, que es por la semilla, se van a tener organismos genéticamente diversos. Entonces, vamos a tener unos frijoles con unas pinticas diferentes. Eso es en la propagación sexual. Vamos a ir ampliando el concepto cada vez más. Acá tenemos una imagen y un video en el que se va a explicar ampliamente de esto de lo que venimos hablando. Voy a dar a reproducir.
Polinización. Bueno, entonces ya venimos hablando de esa reproducción sexual.
Lo que vimos en el video es un resumen también de lo que, de parte de lo que vimos en el módulo anterior. Hay que ir retomando como conceptos para irnos trayendo y que queden más afianzados. Aquí les traigo unas imágenes de esos órganos sexuales reproductores para que también vayamos contextualizando. Entonces, tenemos claro que están los estambres y los pistilos, que son los órganos masculinos. Ahí hay un acercamiento mucho mayor al órgano. Está el pistilo. Y acá ya visualizamos como cada una de las partes, ¿cierto? Entonces está el ovario, está el estigma y está el estilo como parte, como subpartes del pistilo. Bueno, cuando ya se genera la polinización, lo veíamos anteriormente también, es porque los granos de polen llegan al pistilo de la flor. Esta llega al ovario y fecundiza al óvulo generando la semilla. Todo ese procesito que es de la polinización, luego la fecundación, todo ese proceso es para generar una nueva semilla. Dentro de dentro de la propagación sexual, como les decía ahorita, entonces el origen es la semilla y vamos a tener un organismo, pues si bien es una descendencia de una semilla, vamos a tener un organismo con variabilidad genética. No quiere decir que, pues, que internamente sea muy diferente, pero sí va a tener, o sea, la descendencia de esa semilla va a tener unas variabilidades. Vamos a ver entonces los tipos de reproducción asexual. Los tipos de reproducción asexual están divididos en la reproducción vegetativa y la reproducción sin semillas. Este tipo de reproducción asexual sucede a partir de diferentes partes vegetativas, es decir, no sexuales. Entonces aquí ya nos adentramos a lo que es la propagación asexual, que no hace falta la unión de células femeninas y masculinas como sucede en las flores como única condición para la reproducción sexual. En la reproducción asexual simplemente vamos a identificar las partes de la planta para la especie que vayamos a multiplicar. Aquí hay una descripción de algunas formas de reproducción, pero existen muchísimas formas de reproducción. Estas son como las más genéricas, pero hay muchísimas. Entonces, la reproducción vegetativa se da en los tubérculos o por tubérculos, en bulbos, estolones y rizomas. Entonces, en los tubérculos, más conocido como, sí, como la papa. La papa es un tubérculo. eh, la forma de reproducción es, no sé si la conocen, pero sí, sí es como la más común también. La papa tiene como unos ojitos, ¿cierto? La papa tiene unos ojitos y cuando la cosechamos para comérnosla, pues, se ven muy superficiales. Pero si nosotros fuéramos a utilizar esa papa para multiplicarla, o sea, para sacar de ahí otro organismo, o sea, una siembra de papas, lo que haríamos es dejar que esas papitas se enraicen, lo que llamamos así también, en una fase oscura, y de ahí se tomarían cada uno de esos enraizamientos que se dan y ese sería una nueva planta. La propagación por bulbos es tomar esa parte del bulbo, dividirla y sacar de ahí nuevas plantas. Los estolones, más conocida de la fresa, es una de las propagaciones más conocidas por estolón. Si ven ahí la fotografía, entonces se visualiza cómo la planta cuando está sembrada y saca sus frutos, ella saca como unos latiguitos y esos mismos latiguitos generan unas raíces que son las que serían las nuevas plantas. Y por los rizomas es una manera de propagar también por medio de raíces. Se toman partes de la raíz y se propagan. Acá tenemos los tubérculos. Recordemos que los tubérculos son tallos subterráneos. Eso lo vimos también en el anterior módulo,
que almacenan nutrientes y sustancias nutritivas, tanto para el alimento, ¿cierto? O para una nueva planta. Entonces ahí tenemos las fotos pues de las batatas y de las papas, de los tubérculos. Miren cómo toda la información que hemos venido dando se va como compenetrando con otra información nueva. Entonces, a veces es retomar para poder comprender ciertas cosas. Entonces, aquí tratamos como de hacer el paso a paso de los conocimientos para que ustedes puedan ir incorporándolo a medida que vamos avanzando. Cuando hablamos de los bulbos, estos también son considerados tallos, pero son unos tallos subterráneos. Entonces, yo quiero que como que visualicemos un poco los medios de propagación y visualicemos, o sea, uno cuando ve una planta de cebolla, pues uno ve una parte aérea y una parte subterránea, y los llamamos reproducción por bulbos, pero, pero técnicamente y botánicamente los bulbos son tallos y son tallos subterráneos. Em, Vamos a ver entonces los estolones. Acá tenemos en ornamentales también, pues la fresa que como les decía es el más común de los ejemplos, pero también existen otras que son unas ornamentales. Em, Estos estolones es un tipo de tallo que nace de la base de algunas plantas herbáceas. Retomemos el concepto de herbáceo porque también lo vamos a ver de aquí en adelante, que el concepto de herbáceo es que son plantas o tallos o partes de la planta que son, que se visualizan, que se cortan fácilmente, quiebran fácilmente y que se visualiza la savia al interior de ellos. Aquí tenemos entonces la fotografía de los estolones, del fruto y de la plantica. Los rizomas, que son tallos igual que los estolones, pero subterráneos, y a partir de ellos pueden desarrollarse nuevas plantas. eh, Crecen indefinidamente, por lo que pueden cubrir mucha superficie del terreno. Los rizomas, ahí tenemos pues un jengibre que es como el ejemplo, pero en ornamentales también existe como esa manera de propagar. Y lo que dice ahí que pueden cubrir mucha superficie del terreno es porque sí, en algunos jardines o un diseño de jardines o de simplemente pues cultivo de ornamentales se utiliza mucho este tipo de plantas que lo que quieren es de pronto cubrir, hacer como un tapete, digámoslo así, en una zona, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el diseño de jardines se utiliza mucho esos rizomas porque pues la renovación es continua. Ellos crecen y crecen, hay que hacer pues como unas pequeñas labores de cortes y demás, pero finalmente serían óptimas para cubrir superficies de terreno donde queramos de pronto hacer un tapete y mezclarlo de pronto en un jardín con una planta más alta o algo así. Entonces, los rizomas se utilizan mucho en jardinería. Bueno, acá vemos la multiplicación por esqueje. Ahí vemos un esqueje, la persona lo está sembrando en un sustrato. Entonces aquí dice pues como el paso a paso. Dice, elija una planta madre sana y vigorosa. Siempre que escogemos material vegetal para propagar, pues debe ser un material con unas características visuales de sanidad, libre de plagas y enfermedades, que sea una planta vigorosa, que tenga buen número de hojas, porque ya sabemos que las hojas garantizan una buena fotosíntesis. Siempre elegimos las plantas más bonitas para hacer multiplicación. Hacemos un corte de la planta madre, eh, preservando la planta madre, la planta origen, y que el corte que yo haga sea un corte limpio, un corte en forma de bisel y que las herramientas estén desinfectadas, también es muy importante. Se prepara el esqueje y se retiran las hojas inferiores. Normalmente se deben dejar las hojas, pues ya sabemos que sirven pues como para seguir el trabajo de la fotosíntesis, pero las hojas inferiores se retiran, pues primero que todo porque como el esqueje va a estar enterrado unos centímetros en el sustrato, entonces hay que retirar esas hojas para que esas hojas no causen pudriciones.
Aquí dice que aplicar hormona de enraizamiento. Más adelante vamos a ver un poquito, pues muy por encimita, una hormona de enraizamiento que sirve como para estos casos cuando hacemos siembras de esquejes, una hormona casera donde enseñamos pues cómo a sacarla. Y aquí después de que se aplica la hormona, pues se hace la siembra, se ubica unos centímetros en el sustrato, se aprisiona, digámoslo así, se aprisiona como la planta, el esqueje nuevo en el sustrato para que ésta ancle muy bien. Aquí dice, proporcione las condiciones adecuadas y mantenga el esqueje protegido. ¿Cuáles serían unas condiciones adecuadas? Pues una buena hidratación, que el esqueje esté desinfectado y lo mismo el sustrato. El sustrato también pues debe estar como bien elaborado, bien madurado y libre pues de plagas y enfermedades. Ahí cuando dice que manténgalo protegido también es pues como es un esqueje que está recién sembrado, que todavía no ha emitido raíces, entonces pues que no vaya a tener como, que no vaya a estar vulnerable de pronto de animales o de mucho viento que los pueda tumbar. Esa es otra de los métodos de propagación que hemos visto. Eh, Aquí les traigo un video donde otro método de propagación es el injerto. La injertación, pues es todo un mundo, esto es todo un módulo, porque incluso esto debe ser pues como demasiado práctico también. Pero para mencionarlo aquí como método de propagación, el injerto es un método de propagación. Aquí el video lo escogí porque es muy claro, me gustó mucho el paso a paso de cómo lo realiza la persona que lo está dirigiendo. Sin embargo, en ornamentales, que creo que es con lo que ustedes mayormente trabajan, existen otras ornamentales que también se injertan, ¿cierto? Como es el caso de las rosas, los sanjoaquines también se pueden injertar. Entonces vamos a mirar el video, vamos a prestar mucha atención. Recordemos que al final de cada módulo siempre hay una evaluación. Entonces vamos a mirar el video. Voy a darle play acá.
Mm. Qué lindo. Bueno, acá también traje uno que me llamó mucho la atención. Es un injerto en un cactus. Pues sí, como para traer una ornamental también, para que vean que es posible hacerlo. Es cortico y es muy interesante. Ya luego de verlo, conversamos un poquito. Bueno. Entonces, este tema de los injertos, como les decía, es todo un módulo entero porque pues hay que mirar muchísimos aspectos.
y pues hay que hacerlo muy práctico. Entonces aquí pues les traje este método de propagación porque también en ornamentales se utiliza como lo vieron ahí y como les mencionaba ahora. Vamos a mirar entonces otros tipos de injerto. Las foticos, pues los dibujitos que están ahí hablan de cada uno. Por ejemplo, del del primer renglón, el cuarto, que es el de yema, el de empalme, que fue el que hicimos, el que hicieron en el video. Vamos a hablar de cada uno. Pues los que más se utilizan son el de yema y el de empalme, que también recibe ese empalme en otras partes, también recibe el de yema. Prácticamente, ¿qué es? O que es cierto que es un injerto, es tomar un patrón, ¿cierto? Un material genético de un árbol y ponerle una yema o un trozo de otro árbol, pues de otro árbol, pero de la misma familia, la misma especie. ¿Para qué? Tiene muchos objetivos. Un injerto, por ejemplo, en el aguacate, que es el video que vimos, es para mejorar la genética. Entonces lo que hacen es que le ponen, pues toman un material inicial que es un aguacate criollito y le injertan una variedad que tenga más resistencia a plagas y enfermedades, que el sabor sea mejor. Por ejemplo, pues ahorita el Hass es como el más conocido, entonces lo que hacen es que toman yemas de Hass y se la ponen a los patrones que ya vienen para que la producción sea más rápido, para que tenga mejor resistencia a plagas y enfermedades y pues porque queremos pues como otras variedades también. Y en jardinería se hace, pues, y en ornamentales precisamente pues para tener flores con más color, de pronto, como les decía ahorita en el San Joaquín, yo puedo injertar un San Joaquín que tenga dos flores distintas en una misma planta, entonces es interesante. Bueno, entonces acá la descripción, por ejemplo, de este injerto inglés es, es muy parecido al de empalme, pero este tiene como un corte, tiene como un zigzag tanto en el patrón como en el que se entrega ahí. El del empalme o de yema, que también fue el que vimos en el video, como se visualiza ahí, son dos partes iguales de la, de, tanto del patrón como el que llega pues a ser injertado. El de yema podría hacerse, por ejemplo, en rosas. Entonces se toman las yemas de las rosas de la planta que yo quiero que injertar, se hace un corte, como lo vemos ahí, es como una cortinita y luego se injerta la yema. Hay otro de corona, que es, por ejemplo, cuando un árbol es cortado prematuramente, pues por algún problema que tuvo, eh, que tiene más o menos un diámetro de 5 o 10 centímetros, es posible hacer un injerto de corona, que son dos yemitas de otro árbol que ya tengan pues como una madurez fisiológica también. Se hace un corte, como lo vemos ahí, y se ponen las dos yemitas. El injerto de placa es como una especie de curita, se corta un parchecito así grandecito del árbol, que tanto del que recibe como el que se va a injertar, y se pega como lo mostraba el muchacho en el video. Y del lateral, oye, pues sí, es muy parecido al otro que hizo el muchacho en el video también, pero este es como si se cortara una partecita vertical del árbol que recibe y la yemita se incrusta ahí como en un bolsillito y se pone cinta. En todos se pone cinta, se sella, se debe cuidar del viento, del sol, de la humedad, para que ese material pegue directamente ahí y se conserve pues como la salubridad. Como les decía, esto es como un brochacito pues de los métodos que existen, porque realmente pues no podríamos ampliar más. Además, repito, esto es muy práctico, pues tendríamos que hacer pues como práctica en campo también. Bueno, vamos a hablar un poquito de la reproducción sin semillas, pues que prácticamente, como lo vimos en el módulo pasado, son los musgos y los helechos.
Sigue siendo una propagación em, donde se visualizan pues como no existen semillas, pero es también una reproducción. Y está por esporas, que también es otro tipo de propagación. En este tipo de plantas se combina tanto la reproducción sexual como la asexual. ¿Por qué? Porque se unen células masculinas y femeninas, dando lugar a unas esporas, que es el método de propagación, y que riegan las semillas por efecto del viento, dando origen a una nueva planta. Ahorita yo les hablaba de esa manera de propagación, que lo que hace es que por medio del viento, sí, más que todo el viento, vuelan pues como las esporitas, llegan a un hospedero, ahí toman la madurez pues fisiológica para poder germinar y por, por absorción de agua y algunos minerales, ellas se reproducen. Esa sería como la manera de reproducción, los tipos de propagación, eh, en resumen como lo que les traía el día de hoy. Y como en todas las actividades, vamos a hacer unas preguntas complementarias. Este restico de este espacio es para eso, para que nuevamente individualmente lo respondan y en grupal lo socialicen, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la mayor diferencia entre las formas que existen de propagación vegetal? Entonces, ahí estamos hablando de las dos formas que hay, ¿cierto? Entonces, es como, ¿cuál es la diferencia entre cada una? Para un jardinero, ¿cuál es el punto de partida cuando se intenta iniciar la propagación de ornamentales? Aquí visualícese como qué es lo primero que si a usted lo designaron para propagar un material, ¿cuál sería su punto de partida? También explicar brevemente un solo método de propagación, escoger cualquiera de los que vimos y explicarlo brevemente. Y mencionar una planta ornamental que se pueda injertar. Bueno, espero que les vaya muy bien con las respuestas y nos vemos en la próxima sesión de que sería ya la unidad número 4. Bueno, muchas gracias, un saludo.